Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Yulixa Gutiérrez y hoy voy a explicar la columna dorsal y la columna lumbar, enfocándome pues tanto en la anatomía como se observa en la radiología y también específicamente en radiografías. Bueno, la columna vertebral básicamente se divide en 5 regiones. Tenemos la cervical, la dorsal o torácica, la lumbar, la sacra y coxígea. En esta exposición pues básicamente me voy a enfocar en la región torácica y la lumbar, que es la que cumplen funciones importantes porque cumplen pues la función de protección, soporte y la movilidad del tronco. Bueno, en la columna dorsal, también llamada columna torácica, corresponde la parte media de la columna vertebral. Su ubicación es que se encuentra en la columna cervical y la columna lumbar, en medio de ellas. Esta se forma por 12 vértebras que va de la T1 a la T12, que estas vértebras se articulan con las costillas formando la caja torácica. Su función principal básicamente de esta región es proteger los órganos vitales como el corazón y los pulmones, además de permitir los movimientos respiratorios del tórax. Algunas características de la columna dorsal, en la imagen anatómica, aquí podemos observar el cuerpo vertebral, como lo vemos aquí, el cuerpo vertebral que es el que soporta el peso. También tenemos los pedículos, que son los que conectan el cuerpo con el arco vertebral. También tenemos las láminas, que son las que forman la parte posterior del canal vertebral. Tenemos la apófisis espinosa, aquí que son las prominencias posteriores palpables. También tenemos la apófisis transversa, la apófisis transversa, que es donde se articulan básicamente las costillas. También tenemos las carillas costales, que son las superficies las carillas costales son las superficies articulares de las costillas. También tenemos el foramen vertebral, que es el que se evidencia aquí, que es el espacio por donde pasa la médula espinal. En la radiografía que tengo acá, básicamente vemos que en la diapositiva hay una radiografía y una proyección oblicua de la columna torácica. Esta podemos identificar también los cuerpos vertebrales torácicos, los espacios intervertebrales. También observamos el pedículo, como lo señala aquí la flecha, las carillas costales y las articulaciones sigapofisiaria. También se observa la sifosis, que es la curvatura fisiológica normal de esta región. Bueno, eso sería todo por la columna dorsal. Ahora voy con la columna lumbar. Aquí. La columna lumbar, bueno, acá, que esta corresponde a la parte inferior de la columna vertebral. Esta se ubica entre la columna torácica y el sacro. Esta se forma por 5 vértebras de la L1 a la L5 y tiene como función principal soportar gran parte del peso corporal y permitir movimientos del tronco como la flexión, la extensión, la rotación y la inclinación lateral. Algunas características anatómicas de las vértebras lumbares es que también se presentan los cuerpos vertebrales y que son más grandes porque soportan más peso, como lo vemos acá. También están las apófisis espinosas, que son más cortas y gruesas que las apófisis transversas prominentes, el foramen vertebral triangular y los discos intervertebrales, como el que vemos acá. Los discos intervertebrales obviamente son más gruesos por el peso que tiene que soportar. Estas características me permiten que el cuerpo tenga mayor estabilidad y mayor movilidad del tronco. En la radiografía que tengo aquí de la columna lumbar, se observa una proyección anterior y posterior de la columna lumbar. En esta radiografía puedo identificar las vértebras lumbares, básicamente de la L1 a la L5. También podemos identificar los espacios intervertebrales
las apófisis espinosas, los pedículos, también tenemos pues las láminas, el sacro que se encuentra en la parte inferior, y radiológicamente pues es importante evaluar la alineación de las vértebras. También podemos evaluar pues la altura de los discos intervertebrales para descartar posibles fracturas, la degeneración o las hernias discales. Bueno, en conclusión, pues la columna dorsal y la columna lumbar cumplen funciones esenciales dentro del sistema musculoesquelético. La columna torácica pues se caracteriza por su relación entre las costillas y su función prácticamente protectora de los órganos torácicos, y la columna lumbar se destaca pues por soportar el peso del cuerpo y permitir los movimientos amplios del tronco. Bueno, desde el punto de vista radiológico, pues las radiografías permiten evaluar la anatomía vertebral, la alineación pues, de los espacios intervertebrales, y también a detectar patologías como fracturas o deformidades por procesos degenerativos. Muchas gracias.